Buenos días, Bitcoin. Bienvenidos una vez más a Bitcoin para Pobres. Como siempre, Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro, está disponible en Amazon, pues si lo queréis gratis en PDF, me lo pedís aquí abajo en los comentarios. Por cierto, alguien me lo ha pedido, pero necesito una dirección de email, me lo mandáis por privado o de alguna manera, porque si no, no tengo dónde mandar el libro. Aquí no se da consejo financiero, aquí se da educación y entretenimiento. Bueno, a ver lo que está pasando con los mercados. Hay un poquito menos de avaricia que ayer, se están calmando un poco los ánimos y el precio se está estabilizando ahí en 24.500. Está creando un suelo nuevo ahí. Y bueno, la pregunta de ayer, Mike me ha contestado que creía que era Snow Crash, primer libro donde mencionan dinero digital de Internet, o ciberdinero, cyber money. Y Vicente también me contesta con La tercera ola de Alvin Toffler. Es un libro que me acuerdo yo de... Lo compró mi padre en los 80 y yo me lo leí. Pero no recuerdo que hablara de dinero digital. Quizás lo tendría que mirar de nuevo. Pero bueno, sí, imagino que había varios candidatos, pero al que me refería era al individuo soberano, ¿no? Este que está aquí de James Dale y Lord William, ¿no? Es un libro sobre todo histórico de la historia de la economía a lo largo del mundo, de las grandes revoluciones que ha habido y de un poco predecir el futuro, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la siguiente revolución, ¿no? Y habla pues un poco de la pérdida de poder que están teniendo los países, el final del Estado, del país-Estado como concepto, y habla, bueno, pues por supuesto de que vamos hacia un dinero global, necesitamos un dinero que sea digital y que sea global, ¿no? No tiene sentido si cada vez tiene menos sentido los estados como tal, también tiene menos sentido utilizar dinero local, ¿no? Que unos estén utilizando la libra y otros el yen y otros el dólar, cuando estamos intercambiando valor sin fronteras. Bueno, este es el libro, de hecho me lo estoy leyendo, me lo ha dejado mi amigo y está aquí, está muy bien. Esto es uno de los libros que se repite mucho en el mundillo de Bitcoin, como uno de los libros que hay que leer. Hay como 20 libros que hay que leerse, ¿no? Todo Bitcoiner tiene que leerse. El mío no está ahí todavía, desgraciadamente, pero ya algún día llegará. Y este es uno de ellos, ¿no? Bueno, resulta que los bonos de El Salvador son los que mejor resultado ofrecen. Hay una lista que mira la rentabilidad de los bonos de todos los países y están en el número 2 en rentabilidad, ¿no? Entonces, que eso quiere decir que los mercados internacionales están valorando de forma muy positiva la gestión de Nayib Bukele y su atrevimiento al nombrar Bitcoin como moneda de curso legal. Y luego esto me pareció interesante, cuando, cuando Satoshi Nakamoto, allá por el 2008, lanzó su idea de crear un dinero digital, de crear Bitcoin, el primero que le contestó fue James Donald y le dijo, sí, es interesante la idea, pero eh, tiene que tener una serie de condiciones, pues, si no, esto no va a valer, ¿no? Em, la red tiene que ser muy grande y tiene que ser algo parecido a BitTorrent. ¿M? Y también dice, y le pone ciertas pegas, ¿no? Dice, tiene que haber una copia de todas las transacciones, por lo menos las últimas transacciones, para que no haya un problema de doble gasto. Y esto va a tener problemas de tamaño, ¿no? Se va a requerir demasiada memoria para hacer esto, ¿no? Y esto quizás lo tuvo en cuenta Satoshi Nakamoto, entonces redujo el tamaño de los bloques a 4 megas. Entonces, ahora mismo, pues cualquiera puede tener una copia entera, completa de la blockchain desde el 2009 hasta hoy, con todas las transacciones. Eso es lo que se llama un nodo full, un nodo completo de Bitcoin, y que te va haciendo copias de la blockchain cada 10 minutos. Y hay miles y miles de nodos y estos nodos contribuyen a la seguridad de la red, porque cuanto más copias hay, menos se podrá falsificar,
o falsear o atacar la red. Pero es que además cuando tú tienes un nodo, pues las transacciones que consigues son mucho más privadas. No necesitas un intermediario para acceder a la blockchain. Bueno, aquí hay el mundo, el dinero, pues busca siempre, debido a la inflación, está siempre buscando cómo protegerse de la inflación. Si tuviéramos un dinero decente, no tendríamos que protegernos de la inflación. O sea, si el euro subiera de valor en lugar de bajar, pues ya está. Tú tendrías euros, los tendrías en el banco y se acabó. Y no haría falta Bitcoin ni nada. Pero desgraciadamente, como el dinero fiat es de muy mala calidad y pierde valor muy rápido, como sabemos, el euro ya ha perdido un 40% de su valor, en 20 años el dólar ha perdido un 98% de su valor en 100 años. Entonces tienes que protegerte, ¿no? Es casi una obligación proteger tu dinero, porque si no, cada día vas a ser más pobre y al final te vas a quedar en la calle. Entonces, la gente compra oro y compra coleccionables, compra arte, compra bienes raíces o invierte en bolsa, ¿no? Entonces, ahora está Bitcoin. Ahora está Bitcoin, es otra opción y vamos a ver cuánto le va a robar de mercado, de cuota de mercado a todos estos activos de inversión, ¿no? Al oro, Bitcoin es muy parecido al oro, por lo menos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de Bitcoin como el oro es escasa, es inmutable, es descentralizado, es difícil de manipular, o sea, tiene muchas características muy parecidas al oro, ¿no? Y luego tiene otras características que supera al oro, ¿no? Como son la facilidad de verificar, de transferir y de transportar, ¿no? Y de guardar y de asegurar. Bueno, el mercado del oro son 12 trillones de dólares y se estima que no sería nada descabellado pensar que Bitcoin podía capturar un 50% de ese mercado, que serían 6 trillones. Luego están los coleccionables, los coches antiguos, tal, que son 6 trillones el mercado. Y de ahí, pues probablemente Bitcoin va a robar poquito, un 5% se estima. Con el arte igual, son 18 trillones, pero la gente que invierte en arte no necesariamente va a invertir en Bitcoin, porque hay otros motivos para invertir en arte, ¿no? Pero en el mercado de la bolsa, que hay 115 trillones, ahí sí que se estima que un 15% podría destinarse, podría desviarse hacia Bitcoin. Y yo creo que aquí se quedan cortos, porque en realidad mercado de bolsa pues está muy manipulado, no es tan rentable como nos hacen creer. Sube 3 años y luego baja 2 y las rentabilidades medias suelen ser del 8% cuando la cosa va bien, pero luego te tiras 2 años o 3 años bajando, ¿no? Entonces yo no lo veo tan rentable, ¿eh? Entonces yo creo que vamos a robar más del 15% de la bolsa. Y los bienes raíces, bueno, ya hablaremos más detenidamente de esto. Ya sé que hay mucha gente que está enamorada de los pisos, de comprar pisos y alquilarlos y tal. Creen que es muy rentable. Esto habría que estudiarlo bien, ¿no? Habría que estudiarlo con detalle. Pero bueno, en este mercado hay 330 trillones de dólares y se estima que un 15% se podría desviar a Bitcoin. Yo creo que más. Los bonos hay 300 trillones y un 30% se podría desviar a Bitcoin. Pues yo aquí creo que el 100% se va a destinar a Bitcoin, porque los bonos son, como se llama a veces, bonos basura, ¿no? Prácticamente no dan rentabilidad y, y de hecho cuando la dan por debajo de la inflación y encima tienes que fiarte de que ese gobierno, ese estado, ese país va a responder, ¿no? Va a responder con esa deuda. Que solo lo hacen, responden imprimiendo más billetes, ¿no? O sea que no. Y bueno, ahí luego está el mercado del dinero, que están los depósitos a plazo fijo, etcétera, ¿no? Que son 120 trillones y que de ahí se estima que un 30% también podría ir a Bitcoin. Yo creo que de aquí también se quedan cortos. Bueno, si todo esto se cumple, pues 200 trillones de esos 900 trillones totales, 200 trillones irían a Bitcoin
Y esto pondría el precio de Bitcoin ¿en cuánto? 200 trillones y ahora tenemos medio. Vamos a hacer cálculos. 200 trillones. Multiplicar por 400 el precio de hoy. 25. Eso pondría el precio de Bitcoin en 10 millones de dólares por Bitcoin. O sea que no está mal, ¿eh? Y como digo, yo creo que muchas de estas predicciones se quedan cortas. Eso sí, vamos a tener que esperar años para que esto ocurra. Estas cosas son... Estos mercados son muy conservadores y no tienden a cambiar de forma rápida. Pero bueno, eso es el futuro, pero en el presente estamos ya en el presente, estamos aquí. Bitcoin ya en capitalización de mercado ya vale más que Visa, que Facebook, que JP Morgan, cuyo CEO ha despreciado Bitcoin muchas veces y ya tiene un banco que vale menos que Bitcoin, que Samsung y que PayPal. O sea, esto ya no es especulación, esto ya no es hablar de dentro de 10 años, esto es hoy. Y aquí, pues, hay una regla que la llama Lynn Alden, habla mucho de la macroeconomía, ¿no? Y ha puesto este tweet que viene de la Reserva Federal. Dice que la regla de Taylor, dice que los tipos de interés, si quieres controlar la inflación, los tipos de interés deben subir más o menos al mismo ritmo que la inflación. O sea, si estamos en inflación del 10%, pues deberíamos tener unos tipos de interés del 10%. Mientras que los tipos de interés ahora están mucho más abajo, están por el 3, 4%. Entonces, así no controla la inflación. No están siguiendo la regla de Taylor. Pero claro, si suben los tipos de interés al 10%, pues ya más negocios y más ciudadanos pues se van a ir a la bancarrota. Entonces, pues no se atreven a hacerlo. Bueno, y también os voy a hablar un poquito de Lightning. Lightning, y hay una analogía muy buena para comprender lo que significa Lightning y el mundo de Bitcoin, las transacciones pequeñas transacciones de satoshis, ¿no? Bueno, imagínate que hay un aeropuerto, ¿vale? El aeropuerto sería el nodo de Lightning o el nodo de Bitcoin, ¿no? La ruta sería el canal de Lightning. El avión sería la capacidad de ese canal. Y los pasajeros serían la Bitcoin o los satoshis, ¿no? Entonces, los canales. Pues el canal sería la ruta que se decide hacer, ¿no? Por ejemplo, si hay que volar de Londres a Ámsterdam, pues esa ruta sería el canal, ¿no? La capacidad de ese canal pues sería cómo de grande es el avión, si vas a poner un Boeing 777 o vas a poner un Airbus 320, que quepan 100 personas o que quepan 400 personas, ¿no? Esa es la capacidad del canal, ¿no? Luego está la ruta. El canal es, digamos, el canal solo mide o solo mira el origen y el destino, mientras que la ruta es por dónde va. De Londres a Ámsterdam se puede ir directo o se puede ir pasando por París primero o pasando por Manchester, aunque eso te va a pillar un poco más lejos. Pero en la red de Lightning tiene esa ventaja de que si se cierra un canal, se abren otros muchos, ¿no? Entonces se puede rutear de forma muy distinta para que al final llegue del origen al destino. Y la liquidez, pues la liquidez pues, tiene que ver con la capacidad, de nuevo, con la capacidad del avión y cuántos, si el avión va lleno o no va lleno, ¿no? O sea, la capacidad es cuánto avión, o sea, cuántos asientos tiene el avión y la liquidez es cuántas personas van sentadas en ese asiento, cuántas Bitcoin van en cada asiento o cuántos satoshis van en cada asiento. Se pueden hacer pagos multichannel, multipath, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que se puede viajar por diferentes rutas para llegar al destino que quieres.
Y también se pueden cerrar canales. Se pueden cerrar canales porque no resultan rentables, ¿no? Entonces se cierran ciertos canales y, y se rutea de nuevo hacia otro destino, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una analogía, os la voy a dejar aquí abajo para que la leáis detenidamente si queréis, pero es así un poco cómo funciona la red de Lightning, ¿no? Es una red muy flexible, muy rápida, muy económica y que permite que tus satoshis vayan de un sitio a otro de forma segura. Bueno, esto, inflación de nuevo, ya resulta que ahora no sé por qué los huevos están subiendo mucho de precio y ya una docena de huevos vale más que medio kilo de ternera. Y bueno, aquí en Estados Unidos, hablando de la deuda y hablando del colapso del sistema Fiat, cada ciudadano estadounidense tiene una deuda. Cuando se reparte la deuda nacional, hay que repartirla entre todos los ciudadanos. Tú divides entre el número de habitantes que tiene Estados Unidos y sale prácticamente $100.000 por cabeza. O sea, ya deben $100.000 por habitante. Pero esto no está teniendo en cuenta la deuda de los ayuntamientos, porque hay ciudades como Nueva York, Chicago y tal, que tienen una deuda brutal. Entonces, ¿hasta cuándo se van a poder seguir endeudando? ¿Hasta cuánto van a poder soportar cada habitante? Cada niño que nace hoy ya debe $100.000, más la deuda del ayuntamiento de la ciudad donde nazca. ¿Hasta cuándo podemos llegar? ¿Podemos llegar a 1 millón de deuda por habitante? ¿10 millones? ¿100 millones? ¿Cuál es el límite y cuándo esto empieza a colapsar? Bueno, yo creo que estamos cerca del límite, ¿no? Y bueno, en otro sentido, pues la inflación más peligrosa que hay es la inflación de la comida. Porque al final, si la gente no come, va a salir a la calle a protestar y va a romper bancos, como está ocurriendo en Turquía, ¿no? ¿Dónde era? En Nigeria y había otro sitio, no sé si era en el Líbano. En el Líbano, cuando la gente está desesperada y no come ya no puede permitirse ni comprar comida, pues ya le da todo igual y sale a romper lo que sea, ¿no? Entonces, la inflación de la comida es de las más peligrosas y muchas veces es el precursor de guerras y revoluciones y donde muere mucha gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado y intentar controlar la inflación de la comida. Y la más alta del mundo en la inflación de alimentos es Zimbabue. Después Venezuela. No sorprende nada ver esto, porque siempre son los dos países que hablamos. Pero luego está el Líbano, Argentina, Turquía, Surinam, Ghana, Sri Lanka, Ruanda y Haití. Entonces, bueno, esto es un peligro y es muy triste ver estas cifras, ¿no? Bueno, el chiste de Homer Simpson dice, bueno, hay aquí una hoja, dice, aquí hay consejo financiero gratis. Y el consejo financiero es, no tienes suficiente Bitcoin. Así que, Homer, te toca comprar Bitcoin. Y la adivinanza del día. Ayer dije cuál era el libro que predijo el dinero digital de Internet y ahora digo cuál fue el economista que predijo en los 90 la aparición del dinero digital de Internet. Y además dijo, este economista dijo que sería un dinero digital en la que dos personas que no se conocieran y que no supieran nada de sí, ni siquiera el nombre, podían hacer transacciones con este dinero digital. Esto lo dijo un economista y en los 90 y aquí lo hemos nombrado más de una vez. Entonces, esa es la adivinanza. Bueno chicos, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Acordaos de compartir, comentar, retuitear, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.